Muy bien, nuestro último tema de esta última unidad del año es las funciones en Excel y ordenar y filtrar valores. ¿A qué me refiero con funciones? No sé si ustedes ya han hecho como, por ejemplo, calcular el perímetro de algo, calcular el área de una figura, ¿verdad? El área de un rectángulo, el área de diferentes figuras o calcular el volumen. Para poder calcular todas estas cosas necesitamos una fórmula. Área es igual a base por altura dividido 2, por ejemplo. O el perímetro es igual a la suma de sus 4 lados. Esa fórmula que utilizamos para resolver esos problemas se llama en Excel función. Es una función y las fórmulas son, o las funciones, perdón, son fórmulas predefinidas de Excel que realizan los procedimientos matemáticos más comunes. ¿Dónde podemos encontrar estas fórmulas o funciones para poder hacer operaciones matemáticas o resolver problemas? La encontramos en la ficha fórmulas. Recuerden que tenemos fichas o pestañas, ¿verdad? Tenemos la ficha o pestaña archivo, ficha o pestaña inicio, ficha o pestaña insertar, diseño de página y fórmulas. Tenemos la ficha fórmulas. Ahí es donde encontramos todas las diferentes funciones por categorías, las encontramos por grupos, dependiendo de lo que realicen. Hay funciones matemáticas, funciones para el texto, funciones de fecha, funciones lógicas. Solamente vamos a repasar una, la función autosuma, la función también de máximo y mínimo, y vamos a aprender a ordenar y filtrar. Como les digo, hay muchísimas, pero vamos a ver solamente esas. La función de autosuma, que es de las primeras que vamos a ver, nos ayuda a sumar de forma automática todos los valores que tengamos en una tabla. Por eso es importante el manejo de las tablas, chicos. En una tabla podemos escribir diferentes valores y de esos diferentes valores podemos hacer una suma automática. En vez de que al escribirlos yo vaya a jalar mi calculadora y empiece o vaya con mi cuaderno, ¿verdad? Y hacer mi operación en el cuaderno, puedo utilizar la función autosuma. Repitiendo, ¿qué son las funciones? Son fórmulas, las fórmulas que resuelven las diferentes operaciones y procedimientos matemáticos. Un ejemplo de fórmula es la fórmula de la base por altura dividido 2, ¿verdad? Y así pues tenemos diferentes fórmulas, pero en Excel las llamamos funciones. La barra o la pestaña más bien se llama fórmulas, pero cada una de ellas se llama función. Función. Y pues la primera, que es la función de autosuma, se puede identificar porque tiene un símbolo muy característico. No sé si ustedes ya han visto este símbolo antes, ¿verdad? Ese símbolo es el que está aquí marcado y representa autosuma. Hay una forma de poder sumar sin utilizar esa función, pero es un paso un poquito más largo. ¿Cuál es el paso? Escribimos el signo igual, que es algo que siempre debe escribirse al inicio de cualquier función o fórmula. Cuando ustedes van a iniciar a escribir una función o fórmula, sea de sacar un promedio, de sumar, de sacar el valor intermedio, de restar, de multiplicar, de dividir, tienen que empezar escribiendo el signo igual. Si no escriben el signo igual, el programa o Excel no va a reconocer que tiene que realizar esa operación. Pero si ustedes escriben signo igual, entonces sí va a reconocer que es una operación. Después ustedes deben escribir el nombre de la función. Por ejemplo, en este caso, suma. Y aquí seleccionan todos los valores. El grupo de celdas, un grupo de distintas celdas se llama, un grupo de distintas celdas, perdón, es que me desconcentré. Un grupo de varias celdas, por ejemplo, si estamos hablando de las celdas B1 a la B7, se llama rango. Entonces, aquí se escribe el rango de celdas que abarcan para hacer la suma. Por ejemplo, si yo tengo valores en la celda A1, A2, A3 y A4, me va a salir así. A1, 2 puntos.
A4 y cierra mi paréntesis. Y así es como yo puedo utilizar también una función de suma. Pero este procedimiento es un poco más largo que presionar el botón. Usar el botón autosuma es muy sencillo. Selecciono todos mis valores donde tengo yo las cantidades a sumar. Voy a la ficha fórmulas, presiono el botón autosuma y en la celda de abajo, la última celda o la inmediatamente inferior, se agrega mi respuesta. La respuesta de esa suma para que yo ya tenga ahí registrado mi valor. Pero si ustedes revisan, pues es esta fórmula o esta función la que se utilizó para sumar, aunque el paso es más largo. Tenemos también una función de número que se llama máximo y una función que se llama mínimo. Son dos funciones diferentes. Recuerden, cada vez que yo menciono la palabra funciones, me refiero a fórmulas, pero se llama función en Excel, ¿verdad? Pero son las fórmulas. Estas funciones de máximo y mínimo nos ayudan a encontrar el valor máximo y el valor mínimo dentro de una tabla. Es decir, el valor más grandote y el valor más pequeño que haya en una tabla. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos diferentes valores: 50, 56, 23, 54, 102, 252 y 36. Si yo quiero saber cuál es el valor más grande, a simple vista se nota, pero pues no es la idea, ¿verdad? Sino que es usar la función. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo escribir en la celda de abajo, abajo de todos mis valores, el signo igual, así como se ve aquí, el signo igual. Luego debo escribir las palabras max, abrir un paréntesis. Siempre, siempre, siempre tienen que abrir un paréntesis al estar haciendo una función. Si no abren el paréntesis, no va a identificar que es una función. Entonces el signo igual, la palabra max, para saber el valor máximo, abren un paréntesis y entonces se vienen a seleccionar todos sus valores, ¿verdad? Con su mouse seleccionan todos sus valores y entonces esta parte azul se escribe automática. Lo que nos queda es cerrar el paréntesis. Nosotros escribimos esa parte de cerrar el paréntesis porque eso se escribió de forma automática. Le voy a cambiar un color para que sea diferente, ¿verdad? Toda esta parte se hizo automáticamente al seleccionar todos mis valores. Entonces, ¿cómo le hicimos? Escribimos el signo igual, la palabra max y abrimos un paréntesis. Eso es lo que siempre deben hacer para poder encontrar el valor máximo. Después seleccionan todos los valores y cierran el paréntesis. Para encontrar el valor mínimo dentro de una tabla es casi lo mismo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es escribir el signo igual. Siempre debe ir el signo igual. Pero en vez de la palabra max, vamos a escribir ahora la palabra min, del valor mínimo. Y abrimos paréntesis. Nos vamos a seleccionar todos los valores para que salga esta parte, ¿verdad? Eso es lo mismo que hicimos en el anterior. Y cuando ya está seleccionado, cerramos el paréntesis y vamos a ver que al presionar el botón Enter va a cambiar. En vez de que se vean estas letras, se va a ver cuál es el valor más grande. En este caso, la respuesta sería el valor más grande, 252, y aquí el valor más pequeño, 23 es la respuesta. Aquí tenemos el ejemplo de la función de suma. La función de suma es un poquito más sencilla que lo anterior porque no tenemos que escribir nosotros la función. Cada paso, ¿verdad? Por separado, no. Les voy a dar un ejemplo con algo muy sencillo, un problema de sumas, ¿verdad? Escribimos aquí el problema, que 3 niños, cada uno tiene diferentes manzanas. Y lo que debemos hacer es anotar cada valor por separado. De cualquier tipo de operación, cada valor se escribe por separado en una celda. No puedo escribir yo aquí 65 más y escribirlo en la misma celda, todo seguido, porque no me va a salir la operación. Tiene que estar cada valor en una celda distinta.
Cuando ya tenga escritos todos mis valores, debo seleccionar solamente mis valores, solo la cantidad numérica, porque las funciones como la suma, como el valor máximo, como un promedio, solo funcionan con números, no funcionan cuando hay un texto por ahí metido, ¿verdad? Así que seleccionamos solamente los números, nos vamos a la ficha o pestaña de fórmulas y buscamos la función autosuma, el botón autosuma. Cuando presionamos una vez el botón autosuma, nos vamos a dar cuenta que en la celda de abajo de todos mis valores, me aparece ya la respuesta. Si yo le doy un clic a esa celda, me voy a dar cuenta como en la barra de fórmulas se ve la fórmula o la función usada para resolver esa autosuma. Pero ese botón nos ahorró los pasos de poder escribirlo. Dense cuenta, el signo igual que les dije que siempre, siempre debe ir. Después tenemos el nombre de la función. En este caso es suma. Podría ser también máximo y mínimo, ¿verdad? Max o min. Siempre abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de celdas y cerramos el paréntesis. Ahí es como podemos ver que se siguieron los pasos detalladamente, pero en vez de escribir todo esto, yo seleccioné y presioné el botón autosuma y eso me da como resultado este valor que se obtuvo mediante esta operación, aunque yo no la tuve que escribir. Ya se escribe solita cuando yo presiono ese botón. Así que resolver cualquier tipo de suma es bastante, bastante sencillo. Vamos a ver por último qué es ordenar y filtrar. Por favor, escriban eso. Es lo último que van a escribir el día de hoy. Ya no vamos a escribir más. De hecho, ya no vamos a escribir más en toda la unidad, ¿verdad? Cuando tenemos una tabla con valores, vamos a utilizar algunas funciones como ordenar y filtrar, ya que estos nos permiten ordenar los datos de forma alfabética y además, pues ver solamente los valores que yo quiera y ocultar el resto. Les voy a dar un ejemplo. En esta tabla yo tengo un ejemplo de diferentes departamentos de Guatemala, hombres y mujeres, cantidad de hombres que hay en cada departamento y el total. Para poder ordenar de forma alfabética los departamentos de Guatemala, yo debo venir y seleccionar desde donde dice Guatemala hasta donde dice Jalapa. Selecciono o selecciono toda mi tabla. Puedo seleccionar toda mi tabla. Tal como se ve aquí, todo está seleccionado. Todo. Selecciono mi tabla y busco en la pestaña de inicio hasta el final un botón que tiene una A, una Z y tiene como un embudo. No sé si ustedes han visto esos recipientes, pero nos ayudan a pasar mucha cantidad de valores a un valor poquitito, pequeñito. Pues al presionar ese botón nos pregunta si queremos ordenar de la A a la Z o de la Z a la A. De la A a la Z nos aparece algo así. O de la Z a la A. Y yo elijo. Al presionar eso me voy a dar cuenta cómo se ordenan alfabéticamente mis valores. Aquí tenemos la G, la S, la T, la S, la H, la Q, la S, la J mezcladas, ¿verdad? No están en orden. En cambio, aquí ya los tenemos en orden alfabético. G, H, J, J, Q, S, 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 T. ¿Verdad? Ya tenemos aquí. Y los demás valores que lo acompañaban se posicionan en donde está ese nombre. Si no, pues no tendría sentido porque todos los valores se nos mueven y ya no tendríamos la cantidad correcta. ¿Cómo hice eso? Seleccionando toda mi información. Busco del lado derecho el botón que dice ordenar y filtrar y le digo el orden. Si de la A a la Z, es decir, A, B, C, D, E, o de Z a A, Z, Y, W y así para atrás, ¿verdad? Eso también hay que copiarlo. Ya tengo aquí ordenados esos valores alfabéticamente, ¿verdad? De la A a la Z. Miren, así sale. Al presionar el botón sale ordenar de la A a la Z, de la Z a la A,
orden personalizado y sale un botón que se llama filtro. Ese botón de filtro me pone o me agrega, más bien dicho, a la par de cada una de mis celdas que tienen el título, una flechita que apunta hacia abajo. Si yo selecciono y presiono el botón de filtro, me voy a dar cuenta cómo cambia mi tabla, de estar así como aquí arriba a tener estas flechitas. Miren, cada una de estas flechitas se puede presionar. Al presionar esas flechitas, me vuelve a salir este espacio, vean. Y yo puedo ahí decir que quiero solamente ver los valores de Guatemala y de Quiché. Y si yo le quito el chequecito a todo lo demás, automáticamente desaparece. Ya no lo voy a ver, se pierde. Pero no quiere decir que lo haya eliminado y ahora qué voy a hacer. No, vuelvo a presionar esa flechita y ahora le digo seleccionar todo y se vuelven a ver todos mis valores otra vez. Puedo aplicar filtros para que me aparezca solo un nombre o para que me aparezcan, por ejemplo, solo algunos grados o para que me aparezca solamente un lugar donde viven o los valores mayores alguna cantidad. Lo que más vamos a practicar es solamente por nombre quitar algunos y que solo nos aparezca uno o dos, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que es muy sencillo. Hacer esto es muy sencillo. Por eso les decía, la explicación es larga, pero en sí el trabajo es bastante sencillo.